Libro de Hechos, como hemos venido haciendo. Hace rato, mientras los veía llegar, pensaba que disfruto mucho este tiempo de los viernes, disfruto mucho lo que Dios está haciendo, disfruto mucho verles. Y la semana pasada que no hubo, aunque fui a servir en una boda y estuvo muy bonita, yo hubiera preferido venir aquí con ustedes y estudiar Hechos juntos. Pero hoy vamos a hacerlo y vamos a aprovechar este tiempo y queremos hacer algo al final con lo que Dios quiere hablarnos hoy. Y lo que hemos venido viendo es la iglesia, cómo Dios empieza un movimiento que empieza con la cruz de Jesús y con su resurrección. Y entonces esa red que lanzó Jesús, de repente la empieza a jalar dentro del mar, y lo que está sacando son la cosecha de su sacrificio. Y sus discípulos lo que están haciendo es seguir su camino, seguir su ejemplo, y entonces están impactando el mundo a su alrededor, llenos del Espíritu. Están cambiando las cosas a su alrededor, pero no tanto las cosas, sino personas están cambiando, y Dios está salvando. Y hemos visto que en los primeros años de la iglesia, lo que Dios hace, lo que vimos es que ellos tenían un entendimiento que Dios tuvo que extender más allá, porque pensaban que solamente los judíos tenían entrada a este reino de los cielos. Y lo que están viendo es que Dios vino por todos, y la red se lanza mucho más allá. Y entonces ya vemos que hay una iglesia incluso en un territorio gentil. Y vemos que Dios está obrando en eso, y vemos a personas como Pedro, como Pablo, que empiezan a aparecer en la historia. Y hoy vamos a ver el último capítulo, donde aparece Pedro como protagonista. Y no quiere decir que Pedro aquí muere, sino que no se vuelve a mencionar el nombre de Pedro en el libro de Hechos. No porque ya no sea interesante, es más, Pedro todavía va a seguir haciendo muchas más cosas y va a escribir más adelante las 2 epístolas, que es primera y segunda de Pedro, pero es la última vez que vamos a escuchar de Pedro en el libro de Hechos. Y es muy interesante cómo Dios ocupa la vida de Pedro, y él es un líder en la iglesia, pero la iglesia no está fundada sobre personas, sino sobre Jesús mismo. Entonces, que aparezca el nombre de Pedro o no aparezca el nombre de Pedro, pues no importa. Vamos a ver que los nombres van y vienen, pero el único nombre que permanece es el de Jesús. Y mira, vamos a leer juntos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y es una historia muy larga, Herodes, ¿no? Y seguramente has escuchado este nombre porque había un Herodes que quiso matar a Jesús cuando era niño. ¿Te acuerdas? Los Reyes Magos. Y entonces mandó a matar a todos los niños porque habían dicho que había nacido un rey. Pero ese no es este Herodes, ¿no? Tienes que saber que ese Herodes hizo un relajo de su vida, tuvo muchísimas esposas y muchísimos hijos, que después trajo problemas en su vida, y entre ellos estaban matando y peleando el reino. Entonces este Herodes es un nieto de ese Herodes, ¿no? Este es Herodes Agripa, que su historia también es súper turbia. No te la voy a contar, pero puedes buscar en historia quién fue este Herodes Agripa. Tienes que recordar, la Biblia es un libro histórico, y vamos a ver datos históricos que nos sitúan en tiempo y espacio en la historia. Es Herodes Agripa. Este era un gobernante proclamado como rey en esta zona de Judea. Y lo que pasa es que después de lo que vimos la última vez, que es la iglesia creciendo a los gentiles, vemos que entonces en Judea, en la región de Israel, vemos que el cristianismo se empieza a volver molesto para los judíos. Y algo que es muy importante es darse cuenta que el cristianismo ya se va separando cada vez más del judaísmo. Y entonces ven que el cristianismo abre los brazos para todo aquel que no es judío y es gentil. Y eso, por supuesto, molesta al pueblo judío. Y entonces vamos a ver que Herodes, influenciado por eso, lo que hace es
quererse ganar el favor de sus gobernados, los judíos, y lo que hace es tratar de echar mano para maltratar, y los cristianos empiezan a ser perseguidos otra vez en Jerusalén y en Judea. Si te acuerdas, ya vimos una persecución que termina con la muerte de Esteban, ¿no? Y entonces la iglesia es esparcida, pero esta es otra persecución en el mismo lugar. Pero ahora el artífice es Herodes, el rey de esta zona, y es el enemigo que quiere hacerles daño. Y mira lo que pasa, versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y tú puedes leer esto, pero piensa, hay 11 hombres aquí, ya quitando a Judas, que han caminado juntos durante 3 años y medio siguiendo al Señor, que le vieron morir y le vieron resucitar. Hay tantas historias entre ellos y tanto que los une, y son esos los apóstoles y los discípulos que Dios les encargó esto. Y de repente uno de ellos, Jacobo, el hermano de Juan, no solo es tomado por Herodes, sino lo asesinan. Y eso de que lo mataron a espada fue que le cortaron la cabeza. Y yo pensando, o sea, ve las consecuencias, o ve hasta dónde trasciende el mensaje, hasta que haya gente que tenga que poner su vida. Y este Jacobo era uno de los 3 discípulos más íntimos de Jesús. Era Pedro, era Juan y era Jacobo, su hermano. Los hijos de Zebedeo. Es más, Jesús les tenía hasta un apodo para ellos: los hijos del trueno. O sea, quiere decir que eran tremendos. Y de repente en esta persecución, Jacobo, el hermano de Juan, y muy interesante porque Jacobo es el primer apóstol que es mártir de la iglesia. No el primer cristiano, porque el primero, seguramente hubo más, pero el primero que registra la Biblia fue Esteban. Pero el primer apóstol que caminó con Jesús, que fue mártir, es Jacobo. Y es el primero de los 12, bueno, de los 11 que quedaron, que muere. Y Juan, su hermano, es el último que muere de los 11. Y muere degollado. Y se pone seria la cosa en Jerusalén, se pone seria la cosa en Israel. Ser cristiano no es cool en estos tiempos, sino vemos que el cristianismo se vuelve un asunto de vida o muerte y una persecución real. Y hoy, aunque de este lado del continente no sufrimos una persecución así, y qué bueno, ¿no? O sea, no queremos eso. Pero sigue habiendo persecución para nosotros. Y ¿sabes qué? Lo que yo veo para el mundo es que cada vez se va a poner peor. Y todas estas nuevas ideas que están gobernando el mundo cada vez nos van a perseguir más a los cristianos. El no tener la misma manera de pensar en cuanto a los asuntos que se están tratando hoy. El no dejarnos moldear por este mundo. Y va a traer una persecución, tal vez no de vida o muerte, pero sí algunos perderán sus sueños, sus anhelos, personas, amistades, relaciones, cosas en el camino. Y tienes que saber que seguir a Jesús implica eso: perder cosas, perder personas. Pero ¿por qué haríamos eso? ¿Por qué estaríamos dispuestos a perder? Porque con Jesús hemos ganado todo. Y estos hombres, es más, hay una historia acerca de cómo murió Jacobo. No viene en la Biblia, no sabemos si es cierta o no, pero hay historiadores fuera de la Biblia que cuentan acerca de esto, y uno de ellos es Eusebio, y puedes buscar eso, historiador bíblico Eusebio. Y Eusebio cuenta que
cuando Jacobo fue arrestado. Y por supuesto Jacobo no se quedó callado, sino empezó a hablar el evangelio. Y uno de los guardias que le había tomado para arrestarle, al escuchar la pasión y la entrega con que hablaba Jacobo, aun cuando su vida estaba en juego, le sorprendió tanto que uno de los guardias creyó en Jesús, y ese mismo día murió Jacobo y murió ese guardia romano por creer en Jesús. Y ve un hombre que su ministerio es muy corto en el libro de Hechos, pero su impacto es muy grande, porque a través de su testimonio y su vida, un soldado romano, un guardia, creyó en Jesús y fue salvo. Y ese mismo día estaban juntos delante de su Señor. En el cristianismo va a haber persecución y va a haber bajas. El cristianismo se trata de vivir entre la paz, un tiempo de paz y un tiempo de persecución. Eso es un estado habitual. Un día tienes paz y todo está bien, y el otro día eres maltratado y perseguido por ser fiel a Dios. Pero es mejor ser fiel a Dios y ser atacado, y no tener paz en tu vida, pero tener la paz de Dios en tu corazón. ¿No te pasa a veces que cuando más estás poniendo de tu parte para buscar a Dios, parece ser que tus enemigos se levantan más? Parece ser que cada vez te lo quieren hacer más difícil, se ponen más complicadas las cosas a tu alrededor, y tú estás tratando de hacer las cosas bien, y estás tratando de leer tu Biblia, estás tratando de venir todos los viernes y los domingos, y de escuchar, y de eso, inclinar tu corazón, y las cosas se ponen más difíciles a tu alrededor. Eso es normal. Porque, y ayer en mi clase de Navegantes nos tocaba ver, si ya has tomado Navegantes 2, los enemigos que enfrentamos en nuestro caminar con Cristo. Uno es el mundo, este sistema de valores tratando de inclinarte a lo que el mundo sigue y la manera de pensar y adora hoy. Otra es la carne, que es nuestro enemigo interno, esta carne que simplemente se resiste a hacer la voluntad de Dios. Y pensaba, y el internet vino a ser más difícil nuestra vida, porque todo está a la distancia de un clic para satisfacer nuestra carne, nuestro ojo, nuestra lengua. Y por supuesto el diablo, que en estos tiempos, en Hechos, se levanta queriendo poner tropiezo a la iglesia. Espero que ya te hayas dado cuenta que la vida cristiana es una constante lucha y una constante persecución. Y en una lucha siempre hay bajas. Y tristemente, Jacobo es el primero de los discípulos que muere. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Jesús permite eso? Porque Jesús les advirtió de estas cosas. Jesús no dijo que todos iban a llegar con bien hasta el final, sino que en este mundo iban a tener aflicción y que muchos de ellos iban a tener que sufrir. Por eso la mira de nosotros no puede estar en este mundo y en las cosas de este mundo. Porque seguimos en medio de una pandemia y hay gente que sigue muriendo. Por eso Jesús advierte estas cosas diciendo, ok, este mundo no es lo que tenía que ser, no pongan su mirada aquí, sino pónganla más arriba, pero mientras tienen un trabajo que hacer aquí. Y Jacobo era lo que estaba haciendo. Y entonces cuando empiezas a pensar así, estas cosas, las cosas que te preocupaban antes de llegar aquí, ya, o sea, ¿qué? Cuando tienes delante de ti y arriba de ti es su eternidad. Jacobo entendía esto, es mejor llegar a ser odiados por este mundo y amados por Dios que amados por este mundo y rechazar el amor de Dios en nuestra vida.
y Jacobo muere degollado por esa persecución de este rey Herodes. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y entonces Herodes, que quería congraciarse con los judíos, y muchos de los judíos le apoyaban porque él parecía poner un especial interés en las tradiciones judías. Y entonces los judíos estaban con él, y cuando ve que persigue a la iglesia, que mata a Jacobo y se gana el favor de los judíos, entonces va por otro líder de la iglesia y va por Pedro. Y entonces procedió a prender también a Pedro, pero mira lo que dice: eran entonces los días de los panes sin levadura. Y tú puedes leer esto y decir, ok, chido que estén celebrando esta fiesta, pero eso nos sitúa en tiempo y espacio. En la fecha que se celebraba, era una fiesta anual. Y entonces se está celebrando en este tiempo esa fecha, y es importante porque viene la Pascua también, y viene esta fiesta, y algo que tenían como judíos, y él, respetando las tradiciones judías, era que no podías asesinar a nadie o no podías matar a nadie en ese tiempo, a ningún preso, por respeto a las tradiciones judías. Versículo 4: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y Pedro ya se había hecho una fama, porque no, Pedro ya había sido librado de la cárcel alguna vez milagrosamente. Y Herodes dice, ok, vamos por los líderes, agarren a Pedro, pero no le puedo matar ahorita, pero le voy a poner, o sea, normalmente un preso normal le ponían una guardia de soldados, nada más este tiene 4 guardias de soldados custodiándole, como el peor criminal. Pero no le podían ejecutar en medio de la Pascua, entonces tenían que esperar que terminara esa fecha. Versículo 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel y sentenciado a muerte. Pedro tiene su sentencia de muerte ya escrita. Lo único que falta para eso es que terminen los días de Pascua, para que Pedro pruebe el mismo destino que Jacobo. Eso es lo que está esperando. Y Pedro es sentenciado. Y piensa en esto: tú y yo, para este mundo, por seguir a Jesús, ciertamente estamos así, sentenciados a muchas cosas. Es como si estuviéramos marcados por seguir a Jesús, sentenciados a perder, lo que te decía hace rato. A muchos de ustedes este mundo va a buscar atarlos con cadenas, no querer dejarlos vivir a la manera de Dios, ponerles trabas, personas, relaciones para que tropiecen, para que los hagan cuestionar su fe y no dejarlos avanzar. El diablo sabe bien a quién atacar. A un perdido ya está perdido, ya no necesita atacarlo, pero nosotros. Satanás no puede hacerle nada a Dios, pero sí puede meterse con nosotros, que somos suyos. Y Pedro está en una gran prueba y sabe que su vida está en peligro. Y está bien custodiado y sentenciado, y posiblemente pensando, ok, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Saldré de esta o no saldré? Y Pedro lo único que hace es aguantar vara. Si te acuerdas, este es el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. Cuando no lo iban a encarcelar, simplemente le dijeron, tú estabas con ellos. Y él dijo, no. O sea, yo no soy. Me están confundiendo. Bueno, ahora Pedro está sufriendo por el evangelio y está encarcelado y está sentenciado a muerte. Y Pedro aguanta ahí, y esta vez no lo niega. Y esta vez es fiel. Tú y yo lo único que tenemos que hacer en medio de las pruebas y persecuciones es ser fiel.
aunque pierdas todo, aunque pierdas todo lo que esta vida te ofrece, aunque nadie te invite ya a las fiestas, aunque nadie ya te siga en Insta, que nadie te pele y seas el apestado ahora que regreses a las clases presenciales, aunque nadie te tome en serio, aunque te crean un retrógrada, parte del patriarcado opresor. Esa es una frase que les gusta mucho. Tú lo único que tienes que hacer es aguantar hasta el final, ser fiel. Porque si tan solo esperas un poco más, igual y ves a Dios librándote una vez más. Y si no te libra de esa, igual Él merece que seamos fieles. Y Pedro está ahí en la cárcel. Y versículo 5, pero mira el contraste que tiene. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero mientras Pedro está custodiado en la cárcel, sentenciado a morir, lo único que tiene que pasar es que termine la Pascua, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y eso es la iglesia. Tienes que saber que no estás caminando ni siguiendo a Jesús solo. Que muchos de los que estamos aquí estamos en el mismo camino y no tienes por qué vivir tu cristianismo solo. Sí, sabemos que Dios está contigo, pero tienes esto que Dios nos ha regalado, una comunidad de creyentes que estamos siguiendo al mismo Dios. Que sí, cada quien tiene sus rollos y cada quien le cuestan sus cosas, ¿no? Pero que no estás solo. Y mientras Pedro está pasando por una prueba fuerte y su vida está en peligro, la iglesia está orando fervientemente. Y fervientemente quiere decir con todo. Ellos habían visto y habían oído que Jacobo había sido ejecutado y saben que Pedro ahora está ahí a punto de, y la iglesia lo que hace es ponerse a orar. Y la oración es a veces la única arma de la iglesia, pero la mejor. Mientras otros están en pruebas, otros oramos. La iglesia somos eso, un grupo de pecadores redimidos por el Señor, que hemos sido reconciliados con Él, imperfectos, imprudentes a veces, que la riegan, pero somos suyos. Y tú no estás solo y no tienes que llevar tus cargas solo. Tú necesitas de la iglesia y no hay mejor lugar para ser más honesto y vulnerable que esto, la iglesia. No necesitas traer ninguna máscara, no necesitas aparentar nada, estos somos. Dios no espera que seas perfecto, pero Dios sí espera que seas honesto. Y la iglesia lo que esperamos es eso. No tienes que llevar más tus cargas solo. Y mientras Pedro está pasando por esta prueba y mientras las puertas de la cárcel están cerradas, la iglesia sabe que la puerta del cielo está abierta para que puedan hablar y orar a su Padre. ¿Y qué piden? Señor, si es tu voluntad, libra a Pedro para tu gloria. Señor, si es tu voluntad, ayúdale, susténtale ahí en la cárcel. Señor, anímale en medio de esta prueba. Y algo interesante es que la oración no es algo natural para nosotros. Si te das cuenta, cuando te dispones a orar, normalmente pasan dos cosas: o te quedas dormido o empiezas a divagar en tu mente y te empiezas a acordar la tarea, híjole, no le hablé a tal, ahorita tengo que hacer, y ya, te perdiste. Y a veces nuestras oraciones son demasiado ensimismadas. Señor, dame esto, Señor, ayúdame en esto. Pero esta oración ferviente no tiene que ver con ellos, sino tiene que ver con alguien más. Tú lo que necesitas
es orar más y orar más por otras personas. Y aunque la oración no es natural, tú necesitas orar más. Muchas veces nuestras oraciones no solo son cortas, son raquíticas, sino carecen de eso, de fervor o de sentido y hasta de fe. Ahora, no es que la oración ferviente manipule a Dios, sino que es la preocupación e insistencia por las cosas de Dios y su voluntad la que Dios escucha. Y entonces Dios desencadena sus promesas. No es que si tú oras bien fuerte y oras con todo y estás ore, quiere decir que vas a aburrir a Dios y te va a decir, bueno, ya, aquí tienes, ya, déjame tranquilo. Si no es cuando oramos, no ensimismados, sino por la gloria de Dios, por decir, Señor, si es tu voluntad, líbralo, ayúdale, susténtale. O sea, son cosas que Dios quiere hacer. Y Dios se agrada de escuchar que estemos intercediendo por otros. Esta semana alguien me escribió para que orara por él. Y no solo eso, fíjate, porque a veces algunos me escriben, algunos amigos, cuando están pasando por una situación, sino que él, pasando por una situación complicada en su vida, no solamente me pidió que orara por él, sino que me preguntó, ¿qué puedo orar yo por ti? Y digo, órale, esa pregunta, la verdad, casi no me la hacen. Y sí, todos me piden que ore por ellos, pero nadie se pone a orar por mí. Y dije, órale. Y entonces le dije, puedes orar por mí por esto. Necesito esto en mi vida, necesito que Dios me ayude. Ahora, por supuesto que me puedes pedir que ore por ti, aunque yo no soy más que ustedes. Yo lo único que puedo hacer es orar por ustedes. Pero es importante que entiendas eso, que somos una familia y necesitamos orar unos por otros. Más cuando estamos pasando por pruebas. Si nadie sabe nada de ti, ¿no? O sea, que no conoces a nadie, nadie sabe qué onda con tu vida, simplemente te estás alejando y te estás perdiendo de la bendición de ser parte de la iglesia. Si nadie sabe nada de ti como para que puedan orar por ti, no estás siendo parte de la iglesia. Y si no estás orando por nadie, no estás siendo parte de la iglesia. Te estás haciendo a un lado. Si los amigos que tienes aquí mismo en el grupo de jóvenes no oran por ti, entonces ¿qué chiste tiene? Esta es una comunidad para animarnos a seguir a Jesús y para animarnos a estar al pendiente unos de otros. Y si alguien aquí no está haciendo eso y te está llevando a pecar, mejor aléjate de él, aunque sea de aquí, y ora por él. Ahora dices, ok, entonces ¿qué oro? Todo es un buen asunto para orar. Y orar por la vida de otros es algo que Dios quiere. Que llevemos las cargas los unos de los otros. Y sí, tampoco se trata de que vengas cada viernes y ya no platiques de otras cosas, ya no platiques de salir, de esto, de hacer el otro y todo sea súper espiritual y que puedo orar por ti. No, o sea, puedes seguir siendo tu vida normal, pero con una preocupación honesta por los demás. Y entonces cuando ves a alguien como cabizbajo, oye, ¿qué tienes? No, pues me está pasando esto. Ok, déjame orar por ti. Esos sí son amigos. Eso es la iglesia. Y mientras Pedro está siendo perseguido y está sentenciado, la iglesia está orando por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, ya va a terminar la Pascua, ya le toca la misma suerte que a Jacobo, a Pedro, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas.
y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Normalmente cuando un preso importante estaba en la cárcel, lo que hacían era que dormía atado a otro, a un guardia, encadenado, ¿no? Y entonces ese guardia pagaba con su vida si se escapaba el preso. Pero parece que Pedro es el peor de los asesinos porque le ponen uno de cada lado. Y entonces está durmiendo al lado de dos guardias, encadenado a ellos, para que no pueda salir. Y aparte afuera los guardias que estaban custodiando la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces mira, ve los detalles de la Biblia para que puedas ver que no es un libro inventado por el hombre, sino que muestra todas las debilidades del ser humano. O sea, Pedro no se está poniendo aquí: no, pónganme que vi al ángel y entonces obedecí y salí triunfante. No, Pedro pensaba que estaba soñando. O sea, Pedro pensaba que estaba teniendo un sueño donde un ángel lo sacaba de la cárcel. No entendía muy bien, estaba todo modorro todavía de estar dormido. ¿No te pasa así cuando te levantas temprano? ¿O nunca has tenido ese tipo de sueños que, o sea, son tan reales que despiertas y piensas que realmente sucedió? Y entonces ya entre lo que despiertas bien y ya, no fue un sueño. Pedro piensa que esto es un sueño, muy real, pero un sueño. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así hasta que ya lo saca totalmente y ya Pedro va despertando, y entonces ya el ángel ya no está, dice: no era un sueño, mira, ahora entiendo. Pedro estaba tranquilo, porque estaba dormido. Tú estando en una situación así donde sabes que mañana vienen por mí y hasta aquí, ni dormirías. Pedro estaba dormido. Y estaba confiando, ¿ok? Igual y recordaba las palabras de Jesús que le dijo que su muerte no sería inmediata, o a lo mejor simplemente estaba confiando en el Señor. Pero lo que vemos es que milagrosamente Pedro es librado de la cárcel. Una vez más, no es la primera vez. A Pedro le cae el 20. Por fin dice: ahora entiendo que es Dios quien me ha librado. Entonces mira, la oración de estos hombres y mujeres de la iglesia sí sirve. Y Dios nos va a librar hasta que Él quiera. Por eso la vida cristiana es la vida más segura. Porque tú puedes estar seguro de esto: yo voy a vivir hasta el día en que cumpla el propósito que Dios tiene para mi vida. Eso puede ser mañana o puede ser en 50 años, pero yo estoy caminando en eso, haciendo su voluntad. Entonces, cuando Dios quiera. Y entonces el vivir es Cristo, y entonces el morir es ganancia. Y Pedro vive así su vida, y de repente lo que pasa es que así como de película es librado una vez más de la cárcel. O sea, no sabemos cuántas veces escapó Pedro de la cárcel. Bueno, no escapó, sino fue librado. Yo creo que ni el Chapo se ha escapado tantas veces como Pedro.
Pero ve, Dios todavía, mira, el propósito de la vida de Jacobo había terminado. Por eso hasta ahí llegó Jacobo y Dios lo recibió en su gloria y dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, cumpliste tu propósito. Pero Pedro todavía no había terminado con él. Dice: no, Pedro, todavía no, te voy a abrir las puertas, sal, porque aún tengo cosas que hacer contigo. Y puedes tener esta seguridad y esta tranquilidad en tu vida. Tú vas a estar aquí hasta que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces mira, la reunión de oración fue en la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y algo que hace Lucas como gran escritor es que nos va presentando personas que más adelante van a ser importantes en la historia, y uno de ellos es Juan Marcos. Juan Marcos es un joven y vamos a ver más adelante acerca de eso. Más adelante tiene una historia con Bernabé y Saulo, es más, es primo de Bernabé. Pero este Juan Marcos es el mismo que escribió el evangelio que tienes en tu Biblia, el evangelio de Marcos. Y aquí nos aparece como un joven y su mamá era quien prestaba el lugar de su casa para orar. Y aparece en la historia por primera vez Juan Marcos. Y ahí estaban orando y Pedro dice: voy para allá. Y lo primero que hace saliendo es ir a los suyos. Versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y mira lo chistoso, versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Entonces mira la situación, otra vez, los detalles de la Biblia. Llega Pedro, toca la puerta, se asoma esta muchacha y dice: ¿quién es? Soy Pedro, me acabo de escapar de la cárcel. Y esta muchacha, en vez de ir corriendo y abrir, de emoción, en vez de hacer lo que tienen que hacer, sale corriendo y dice: es Pedro. Y va, en vez de ir a abrirle, que Pedro está como un prófugo de la cárcel, va a los demás, ¿no? Y lo deja ahí en la puerta. Versículo 15. Y mira, y va con la noticia: oigan, Pedro está en la puerta. Versículo 15, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Y había esta creencia supersticiosa de que tú tenías un ángel de la guarda, como lo que hoy en día creo que ya ni se usa, pero hasta había una oración al ángel de la guarda. Entonces pensaban que no era Pedro, que era su ángel de la guarda, como que venía a decir pues que Pedro ya iba a morir o algo así. Pero mira, ve la iglesia que estaba orando fervientemente. De repente escuchan que Pedro ha sido librado y no lo creen. Estaban orando, pero parece ser que no estaban orando con mucha fe. Versículo 16, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. O sea, se sorprendieron, se quedaron con la boca abierta. Y yo digo: pues ¿qué no estaban orando por eso? Pero mira cómo somos. Y la verdad, así somos. Oramos, la verdad, a veces no con mucha fe. Y cuando Dios cumple y Dios responde, nos sorprendemos, como si Dios no fuera capaz de hacerlo. Ahora ve cómo realmente el poder de la oración no está en nosotros, porque la mayoría de nuestras oraciones son así, con poca fe. Señor, ¿puedes hacer esto? Ojalá, ¿no? Señor, hazlo. Pero no hay mucha fe en nuestras palabras, pero aún así Dios honra sus promesas.
y aunque no pedimos con mucha fe, Dios responde. La oración tiene más que ver con el poder de Dios que con el poder de nuestra oración. Pero Dios quiere que le pidamos y Él siempre responde, ¿eh? No siempre hace lo que le pedimos, pero siempre responde. Y ellos lo que hacen es las cosas que tú a veces y yo hacemos, que cuando Dios responde buscamos otra explicación lógica o ilógica para la respuesta milagrosa que Dios tiene a nuestra petición. Ahora yo digo, está bien, prefiero orar, aunque no sea con mucha fe, y prefiero así sorprenderme de lo que Dios hace, que no hacerlo, que no orar, que no ver a Dios obrando en mi vida, a pesar de mi debilidad. Versículo 17, pero él, Pedro, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y este Jacobo no es el mismo Jacobo que acaba de morir, sino este Jacobo es el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, del Señor. Y es que para este entonces, aunque Jacobo antes no había creído en Jesús, después cuando Jesús resucitó creyó en él, y lo que sabemos y vamos a ver más adelante es que Jacobo, el hermano de Jesús, se volvió líder de la iglesia en Jerusalén. Y por eso Pedro dice: vayan a hacerle saber esto a Jacobo, que era un líder en la iglesia en Jerusalén, y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y aquí termina su historia en el libro de Hechos. Por supuesto tenemos más de él en las epístolas de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Y no termina aquí su vida, sino que Dios le sigue usando, pero en el libro de Hechos el foco va a cambiar con otra persona. Versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. O sea, los guardias fueron interrogados y después fueron eso. Era una ley romana. Tú pagabas por el preso con tu vida. Y fueron ejecutados. Y hubo gran alboroto por el escape de Pedro. Pero mira, Dios no se queda con los brazos cruzados. Y mientras Pedro tiene que huir, Pedro ve la persecución y no se queda. Y eso no quiere decir que Pedro no sea valiente, sino Pedro está obedeciendo a Dios. Y dice: no es momento para estar aquí, necesito ir. Y lo que sabemos en la historia es que Pedro va a los gentiles, aunque después lo vamos a ver mencionado por Pablo. Pero mira lo que pasa, versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Entonces te cuento un poco, lo que estaba pasando es que Herodes, este mismo Herodes que decretó la persecución contra los cristianos, que mató a Jacobo y buscó matar a Pedro, era el gobernador de toda esta zona, y esta parte de su territorio era Tiro y Sidón, que es un puerto. Y por alguna razón que no se nos dice, estaba enojado con ellos y no les estaba surtiendo alimentos a esta zona, porque la zona de Israel y de Jerusalén era una zona muy que producía mucho fruto. Y entonces de ahí enviaban muchos cereales y mucha fruta a otros lugares, pero por alguna razón estaba enojado con Tiro y con Sidón, que era un puerto, y no sembraban eso y no les estaba surtiendo esto. Pero entonces esta gente, buscando su beneficio, sobornó a un camarero que era un sirviente del rey, como para que le dijera: oye Herodes, ¿por qué no haces las paces ya con ellos, ¿no? Para que ayudara en esto. Y entonces lo que pasa es que si hace las paces Herodes, o sea, como que otra vez les va a dar a abastecer su territorio. Pero en medio de esto Dios juzga lo que hace Herodes. Y Herodes es levantado por el enemigo para cortar el camino de la iglesia y que la iglesia pueda avanzar.
Y entonces hay persecución y quiere meter miedo y que el evangelio no avance, pero tienes que saber, cada vez que hay una persecución, Dios nunca está de brazos cruzados. Y mientras está sucediendo hoy en día lo que está sucediendo en Afganistán y los cristianos están siendo perseguidos y están tratando de salir de ahí e huir, Dios no se queda de brazos cruzados. Y es lo que hace con Herodes. Mira lo que pasa en el versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Esto quiere decir que dio un discurso de acuerdo a esto. Iba a hacer las paces con Tiro y con Sidón. Y puedes buscar al historiador Josefo, que es un historiador no cristiano, que narra esta situación que pasó. Y dice que Herodes iba vestido de un traje de plata, a pleno luz del sol, y entonces se paró ahí y se paró en el tribunal orgullosamente resplandeciendo, ¿no? Y checa esto, mientras la iglesia estaba orando a Dios, pidiendo por sus necesidades, lo que vemos es que aquí la gente está, en vez de ir a Dios, está yendo a Herodes a pedir por sus necesidades. Y Herodes se siente eso, un Dios. Y está ahí tomando su lugar y brillando con un traje de plata. Eso no lo dice la Biblia, pero el historiador Josefo lo narra. Y va a dar un discurso orgulloso de que lo necesitan, de que es muy grande y muy poderoso. Y versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Esto quiere decir que le estaban diciendo, este hombre es un Dios y su palabra es como la de un Dios y no de un hombre. Y estaban adorando a Herodes con tal de que abasteciera lo que ellos querían. Y Herodes, en vez de tomar su lugar y decir, no, o sea, esto está mal, o sea, está bien, muchachos, o sea, yo soy un gobernador, les puedo ayudar, pero yo no soy Dios. No, Herodes recibió esa adoración y dijo, sí, tienen razón. Versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Y lo que hace Dios es traer juicio a la vida de Herodes. Este que se había levantado para ponerle el pie a la iglesia, Dios no se queda de brazos cruzados y dice, hasta aquí, Y un día Dios juzgará a los perseguidores de la iglesia. Y la historia cuenta que en ese momento, cuando estaba dando el discurso, le dieron como calambres en el estómago y enfermó, y a los 5 días murió, así comido por gusanos. Versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y tienes que saber que nadie puede detener el plan de Dios. Y Herodes se quiso levantar contra Dios, pero a Dios nadie le puede detener. Y el único que merece gloria es Dios. Y el que pretendía eliminar a la iglesia, este Herodes, terminó siendo eliminado por Dios. Y tú tienes que recordar eso. Dios tiene un plan y un propósito y nadie lo puede detener. Nosotros decidimos si queremos ser parte de ese plan o no. Dios no va a dejar que nadie se interponga en su plan. Y los que lo hagan tarde o temprano tendrán su recompensa. ¿Sabes cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es salvar lo que está perdido. Es amar, es reconciliarnos con Él. El plan de Dios es vida eterna en Cristo Jesús para todo aquel que quiera. Una pregunta que puedes hacerte hoy es si tú eres parte de su plan. Y si no, si quieres hoy ser parte de su plan. Otra cosa que podemos aprender de aquí es que Dios a veces responde a nuestras oraciones aun cuando pedimos sin fe. Imagínate si pidiéramos con fe, creyendo que Él realmente lo puede hacer y esperando su respuesta. Y yo creo que hoy es un buen día para que apliquemos esto en nuestra vida. Hoy es un buen día para que oremos por las necesidades de unos por otros.
Y por eso permíteme hoy terminar de una manera diferente. Va a haber 4 grupos aquí atrás, 2 de hombres y 2 de mujeres. Y no creo que seamos más de 40, pero más o menos 10 personas por grupo. Si nos podemos juntar, y en estos grupos lo único que vas a decir es tu nombre y si tienes alguna petición en especial. Y entonces van a orar por ti. Y vamos a ver eso. Pero acuérdate, ora con fe, sabiendo que Dios puede responder. Y entonces aquí en la entrada va a estar Lucio y Pepe, y entonces hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces un grupo de 10 con Máximo, con Pepe y con Lucio. Aquí va a estar Alex, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y entonces si eres mujer puedes ir con Alex, no un grupo no tan grande. Y acá está Dana y Daniela para que puedas acercarte con ellas. Y acá de este lado está Chucho y Alan para que puedas acercarte también con él si eres hombre. Y podamos orar unos por otros. Y una vez que terminen de orar estamos despedidos.